bien, Lidia. Así que la anterior la grabé, no sé cómo, mal. Esta vez la última la grabé bien. Y está disponible en el canal de YouTube si alguien no pudo estar y quiere verlo. O si alguien que nosotros queremos invitar a alguna mateada, quiere chusmear alguna de las anteriores, están colgadas en el canal. Así que siempre las colgamos. No, por lo general no las publicamos mucho, pero sí están colgadas ahí y el que las quiere ver están ahí. Eh, Así que, como ustedes saben, está grabando, igual ustedes ven ahí que está grabando siempre, porque me dijo mi amigo Esteban que avise siempre que estaba grabando, por si alguien no quería decir alguna cosa. No critiquemos mucho a nadie, por si después no queremos que escuche. Igual son grabaciones casi de 2 horas, así que casi nadie las escucha, salvo nuestros familiares y alguien que nos quiera mucho. Después lo demás, eh, creo que es más feliz vivirlo que volver a escucharlo. O sea, nunca hice la experiencia de volver a escucharlo después de que pasó. Debe ser lindo escucharlo después de que pasó, pero todavía no lo hice. Pero vivirlo es tan lindo que no sé si tiene la misma intensidad de escucharlo después. Así que un poco contarles eso. Hoy trajimos un tema que a nosotros nos gusta mucho, a mí me encanta en particular, todo lo que tiene que ver con la formación de los adultos, porque como decía Marce recién, hola Normi, Hola, ¿cómo estás? como decía recién Marcela, la verdad es que cuando uno logra algo en la formación de los adultos, les cambia la vida necesariamente. O sea, siempre hay un antes y un después. Con los adultos ese cambio es muy fuerte y Lidia lo debe vivir constantemente. Es un cambio, hola Ro, es un cambio en el cuerpo, es un cambio en las miradas, en la forma de sentarse, en la forma de... Les cambia totalmente todo cuando empiezan a formarse. Es una cuestión muy emotiva. Y tiene todo un andamiaje de formación diferente. Roque hizo algunos cursos conmigo, sabe que soy media pesada en todo lo que tiene que ver con darnos cuenta que los adultos son adultos y no son niños y entonces las estrategias son otras. Cómo aprenden es de otra manera, cuáles son las motivaciones es otra, por qué eligen formarse, cuáles son esas cuentas pendientes. Tener en cuenta, siempre decimos que no somos la primera en el orden de importancia, nunca vamos a estar primeros, siempre estamos segundos o terceros, con suerte terceros. Primero hay que darle de comer a la familia, hay que cuidar a la familia, hay obligaciones laborales, hay obligaciones familiares, y después luchamos por ser el tercer, cuarto lugar en orden de prioridades, pero sabemos que lo que hacemos es sumamente importante. Y también se va a colar hoy el tema de también la deuda pendiente de la cantidad de gente, y en esto Quique, Ro, Norma con la calle, digamos, van a seguramente a contar todo lo que tiene que ver con esa deuda pendiente de las personas mayores de 25 años para adelante que todavía no saben leer y escribir, que en el país todavía es importante, a pesar de que porcentualmente parece chico, pero en algunas provincias la distancia se agranda, y en algunos barrios populares también se agranda esa diferencia. Y después cuando se sume Laura, seguramente va a salir también el tema de los adultos mayores en esto, ¿no? Que son como una otra categoría aparte de los adultos y su recorrido, digamos, de formación y sus posibilidades. Así que no sé quién quiere arrancar, el que tenga ganas de contar alguna experiencia, de sacar algún tema de debate, Lidia. Sí, tal como vos lo decías, yo siempre soy profe de media, de nivel secundario, y hice casi toda mi trayectoria, que es, no, vamos a andar con eso, en el nivel medio. Y en el 2009, por comentarios de algunos compañeros y algunos amigos del laburo, decía, vos, ¿por qué no tomás horas en los CENS, ¿no? Los centros educativos del nivel secundario para adolescentes y adultos? No, sí, no sé. Bueno, después de meditarlo,
me presenté al acto público y tuve la oportunidad de tomar un paquete de horas que incluía los 3 segundos años que tiene ese CENS, que es un CENS que está ubicado en pleno microcentro, en Reconquista y Corrientes, que comparte edificio con una escuela primaria histórica, y como lo decías vos, Roxana, bien lo describías, fue un antes y un después. De hecho, dejé, salvo el cargo directivo, dejé todas mis horas de media para concentrarme en la educación de adolescentes y adultos. De hecho, lo digo porque lo elegí, lo decidí así, renuncié a mis horas titulares, porque a mí me dio vuelta la cabeza. Me dio vuelta la cabeza. Primero por el perfil de los estudiantes, que uno en media vive diciendo esto de los grupos heterogéneos, y en realidad son homogéneos en edad, ¿sí? Y una de las características que tienen los CENS, por eso hacía el hincapié que estaba en el microcentro y que era nocturno, porque fui tutora desde el primer año, además, o sea, hacía tutoría, aparte de dar clase, y una de la información que levanté es que, excepto el 2 o el 3% de la población que acude a ese CENS, pertenece al barrio o a zonas aledañas. El resto viene de lugares, obviamente, de provincia de Buenos Aires, del conurbano, y que terminaba a las 10 de la noche, porque es de 18 a 22, y llegaba a Ezeiza, a Tigre, a Lomas de Zamora, llegaba a las 11, 12, entonces digo, ya eso ya nos marca una pauta diferente, la heterogeneidad en cuanto a las edades, porque tenemos adolescentes de 18 a 20 años, y 70, 77, y en el medio toda la variedad. Entonces ya ese escenario de terminar el secundario como asignatura pendiente por diferentes motivos, ¿no? Porque se le exigía el laburo, porque lo había empezado pero lo abandonó en otro momento, porque es algo que siempre, como ya está, ya crió a los hijos, ya los nietos son grandes, bueno, ahora es el momento de... a mí, particularmente, y personalmente, y profesionalmente, me voló la cabeza. Y decidí elegir esa experiencia, que es una de las cosas más gratificantes que me pasó como docente. Y también puso de relieve algunas de las cuestiones que vos también señalabas, Roxana, que es qué se le ofrece como formato de enseñanza, porque yo me encontré, y es el día de hoy que sigo luchando, con que se le ofrece el mismo formato que la escuela secundaria tradicional, que está armada para adolescentes que son coetáneos a lo esperable para el nivel. Sigue siendo la propuesta por lo general, salvo excepciones, honrosas excepciones, sigue siendo homogénea, y ahí, digo, está el desafío también, ¿no? Porque la gente se va, no entiende, esto que vos decías de las prioridades, no es su prioridad número uno, y quizás el laburo tiene que ver con, aparte del laburo docente, tiene que ver con esto, con contemplar, ese es el punto de partida, su realidad, su contexto, su experiencia. Pero digo, y donde estoy yo es un CENS grande, digo, tiene bastantes cursos. Y está muy bien ubicado, además, para después salir Sí, con todos los medios de transporte. sí, pero bueno, el debate constante con los profes es
los formatos y los modos de enseñanza frente a este perfil de estudiante que no es el estudiante de la escuela media. Ese es el debate constante que tenemos, porque digo, o sea, hay gente que la última vez que estuvo en una escuela hace más de 50 años. Entonces todo este trabajo de estudiantar, digo, bueno, hay que tenerlo en cuenta, los formatos hay que tenerlos en cuenta, qué lugar ocupa la escuela, la experiencia, la experiencia de vida que pueda sumar a mí me toca dar filosofía y psicología. Entonces digo, me venía bárbaro partir de la experiencia de vida de cada uno de ellos y de cada una de ellas para poder sumarlo, y lo gratificante viene en muchos aspectos, viene por el esfuerzo, viene por el sentirse reconocidos, el no bajar los brazos, el armar grupo, porque uno a veces piensa, no, porque sos grande no necesitan el grupo. No, no, no. O sea, sí, el armar grupo también forma parte de ese sostén, de ese andamiaje que vos decías. Bueno, no quiero monopolizar la palabra, pero está muy bueno porque la experiencia es súper enriquecedora. A mí me toca dar clases en el Ministerio de Desarrollo Social con adultos. Trabajé con Marcela en lo que tiene que ver con finalidad, pero ahora estoy dando clases para gente como Rosana, como alguno más que a veces andan dando vueltas en nuestras mateadas, que son personas que no se formaron por ahí como con la carrera docente, como muchos de ustedes, sino que dan capacitaciones para, por ejemplo, ONGs, lugares cooperativas y todo ese tipo de lugares donde lo que más se encuentra es gente que hace 50 años, 30 años, 20 años, 10 años que no leen una carilla de corrido. Entonces siempre decimos, bueno, la importancia de lo que vos decías recién, poder hacer un buen diagnóstico del grupo, ver las características y sobre todo profundizar. Yo siempre digo, no nos volvamos en chusmas de la vida privada de las personas, pero sí entender que si tienen un hijo, como una de las chicas que cursa con nosotros, tiene un hijo de 1 año y medio, claramente si el bebé está enfermo no va a poder entregar la tarea a tiempo, y un montón de cuestiones que son como con otra consideración, y lo que vos decías, el bagaje de conocimientos previos, tenés que usarlo sí o sí, porque si no, o sea, no podemos hacer, los chicos tampoco son tábulas rasas, pero sí hay un montón de temas sobre los que tienen menos conocimiento. Pero, por ejemplo, uno de los chicos, tampoco yo quiero monopolizar la palabra, pero dar un ejemplo y ya les paso la palabra a otro, decía que, por ejemplo, están trabajando en soluciones para un barrio en particular. Entonces el taller se trata, es un barrio muy humilde, y los talleres se van a tratar de solucionar los problemas y buscar las soluciones. Claramente en ese tipo de actividades, la experiencia previa del grupo con el que estamos trabajando tiene que ser llamada, porque si nosotros más desde Buenos Aires vamos a alguna provincia y decimos el problema de acá es, no sé, el agua y la forma de solucionarlo es así, 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 probablemente ellos saben de 10 formas diferentes que hay para solucionarlo y que son mucho más efectivas para la zona en la que están viviendo. Por ahí uno lo que los puede vehiculizar es cómo formular el proyecto para que sea viable en su presentación, en sus formalidades, o buscarle la vuelta, pero sí claramente trabajar con adultos es un mundo maravilloso porque uno va viendo, a mí me impacta siempre la cuestión visual, la cuestión de las caras, de los gestos, cuando logran algo, cuando logran rendir el primer examen, cuando dan el primer trabajo y está bien, cuando los primeros pequeños logros le van cambiando su vida. Yo hablaba con los chicos de Adultos 2000, que tengo igual mis resquemores, sobre todo con la virtualidad en personas que leen, que no leen hace mucho tiempo, que me parece que no es lo más apto para que estén solos, pero de igual modo, digo, todos esos programas de terminalidad tienen un componente como fuerte en el cambio de la vida de las personas, es como un antes y después. Por eso yo marcaba la diferencia, porque yo ya había dado clases en la universidad,
ya había trabajado con adultos, y encima en carreras que nada tenían que ver con mi formación, porque eran todas carreras empresariales, lo cual a mí me planteaba el desafío de darles vuelta a la cabeza, ¿no? De sacarlo de matemática financiera o de economía 1, y lo lograba. Y eso lo disfruté mucho, pero no tanto como lo que me pasó a partir de incursionar en la verdadera educación de adultos, ¿no? Yo creo que es más allá de lo que pudieron haber aprendido, y acá digo, una de las gratificaciones que se extiende en el tiempo, te siguen contando que siguieron enfermería, o siguió el otro técnico instrumentista de quirúrgico, el otro profe tal cosa, o te siguen, o sea, el vínculo que se creó y que fue necesario crear para poder hacer de base y de soporte para esa educación en ese contexto y bien situado, se extiende en el tiempo. Entonces la gratificación es algo como, no es que es momentáneo y ya está, ¿no? Como, bueno, listo, es una promoción que más que pasó, sino que se extiende, es una experiencia de vida, más allá que formativa. Y la verdad que por eso lo traigo, porque a mí me cambió la cabeza muchísimo, muchísimo. Y lo elegí, decidí elegirlo. Normi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, mira, me encantan las palabras que dijo la compañera recién, me hizo retrotraer hace 50 años que yo terminé mi escuela secundaria de noche, porque tuve que ir a trabajar. Siempre digo que tengo una materia pendiente, que es haber seguido una carrera universitaria. Y es cierto que trabajar con el adulto es algo muy, muy particular, porque hace 3 años decidí que tenía que estudiar de vuelta. Yo quería estudiar de vuelta. ¿Pero en qué? Bueno, dado que yo me había hecho ciudadana italiana, comencé a estudiar idioma. Y me encontré con un mundo adultos, de gente de mi edad ya mayor, que las ganas que tenían de estudiar, lo que tratamos todos, de ayornarnos con la tecnología, que ese es otro punto, porque ahora cambió muchísimo el sistema de estudio. Y la alegría que teníamos cuando estamos en 3er año ahora, terminamos el año que viene la carrera, la alegría que teníamos cuando pasé de primero a segundo año dando un examen, todo en italiano, nada de español, y de segundo a 3er año, yo no te puedo explicar lo que fue para mí eso, tocar el cielo con las manos. Sí. Y en mi secundario, hace ya 51 años, yo trabajaba en el hogar obrero, me tomaba el subte y me iba corriendo a la escuela nocturna. Era otro mundo, era otro mundo. Y había mucha gente que estaba en mis circunstancias, que tenían que trabajar y que no habían terminado. Y siempre uno tiene el recuerdo de nuestros abuelos, que la mayoría eran analfabetos. Mi abuela era analfabeta. Entonces yo siempre tuve ese resquemor de decir, yo no tengo que ser así, yo tengo que esforzarme, no quiero poner el dedo en vez de firmar, tengo que aprender a leer y escribir, tengo que ser una persona que, bueno, y a partir de ahí es salud. Para mí es salud estudiar. Por eso yo, agradecida a los profesores y a los maestros de por vida, porque la verdad que son los que te van guiando de la mano como los niños, para seguir una cosa así, porque es muy difícil a nuestra edad. Pero a mí me cambió la vida, y tengo acá una señora del grupo que tuvo una ACV, una señora de mi edad, 68 años, y tuvo una ACV. Cuando le dice al médico, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? ¿Qué medicación? ¿Qué esto y qué el otro? ¿Sabes lo que contestó el médico? Estudie. Y es una de mis compañeras de italiano. Lo que se esfuerza y lo que nosotras la ayudamos, porque hay cosas que todavía entre todos nos ayudamos, y yo les puedo asegurar que es un cambio de vida, es una inyección de vida estudiar. Así que bueno, cuando el año que viene, si Dios quiere, me reciba, iré por otro lado, buscaré qué estudiar, no sé, cualquier cosa. También me había anotado Algo vas a encontrar, Normita.
algo voy a encontrar, pero a ver, siempre hay que estar dispuesto y abrir la mente, decir, bueno, aunque sea de a poquito, hoy no me va a salir, capaz que mañana sí, y ser confiada del profesor, del docente que tenés adelante y decir, por favor, explíquemelo de vuelta porque no me entra. Yo lo he hecho, la verdad que sí. Pero me encantan las palabras que dijo la compañera anterior, porque me hizo, pero fue como verme en lo que dijo. Gracias, Normi. Hola, Laurita, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hoy logré entrar un poquito antes, ¿vieron? No sé si querés acotar algo a lo que dijo Normi sobre las experiencias que vos ves de formación en adultos mayores, de cómo ves la temática. Sí, a ver, yo les puedo contar desde mi lugar, si bien mi formación es abogada, no soy docente, pero mi experiencia hace unos años que estoy capacitando a personas mayores de 60 años, en cuestiones de poder detectar situaciones de maltrato o violencia que padecen o que pueden padecer algún amigo, algún familiar o personas mayores. Y la verdad que es muy enriquecedor, porque como dice Rosy, las expresiones corporales son muy importantes. Realmente uno se da cuenta en ellos qué están padeciendo o cómo están transitando esto mismo que uno tal vez le va hablando, le va contando, y realmente es muy enriquecedor. Las personas mayores tienen como, obviamente nosotros siempre decimos, tenemos que nosotros, cuando estamos hablando frente a una persona mayor, tenemos que tener una cierta capacidad de empatía y de comprensión, porque venimos en una sociedad en donde todo es más rápido, todo se cuenta rápido, todo se explica muchas veces sin mirarnos a la cara, tenemos esto claro, de estar acelerados, de estar, muchas veces cuando damos una explicación estamos con el teléfono y no lo miramos a la cara, y ese no mirar a la cara a una persona mayor es muy diferente tal vez hoy a un adolescente. Un adolescente está acostumbrado a estas formas. Y a mí incluso me pasa que yo no estoy acostumbrada a toda la parte tecnológica, me cuesta un montón. ¿En serio? Realmente, me cuesta un montón, y vos lo sabés. No saben lo que es para entrar yo acá, chicos. No saben lo que me cuesta. No es una cuestión de edad a veces, ¿eh? No lo crean. Pero sí, la verdad que es muy enriquecedor. Y por otra parte, también muchas veces damos la oportunidad de que ellos mismos, personas mayores, sean las que puedan también dar su propia charla, ¿no? Desde su propia experiencia, qué les pasa cuando están desde el lado del alumnado, por más que sea una capacitación de unas horitas, pero qué sienten estar en ese lugar. Y realmente hay respuestas variadas, pero tienen mucho que ver con lo que dice Norma. El entusiasmo está por sobre todas las cosas. Las ganas. Sí, las ganas es por sobremanera de absolutamente todo, y la verdad que nos dejan muchas experiencias, muchas enseñanzas, y que realmente yo siempre digo, tenemos que tener los oíditos así como muy despiertos, porque tenemos que saber escuchar. Y eso es una de las cosas que a veces nos cuesta bastante a todos, ¿no? Cualquier ser humano hoy nos cuesta bastante escuchar al otro. Pero desde el lugar del aprendizaje y poder, hoy a mí me toca capacitar solamente, tal vez no es una carrera ni nada, pero sí por lo menos es contar y poder dar un poquito de información para que ellos puedan detectar determinadas situaciones, son sumamente valiosas. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular, porque la verdad que la temática que trabajo es bastante compleja. No sé si, igual Laura, te cuento que con Sandra ya acordamos que la segunda semana de agosto Hola, veo a Sandra. Sandra, ahí te vi. Sandra, ahí está. Hola. Con Sandra ya acordamos que la segunda semana de agosto vamos a hacer charlas sobre adultos mayores específicamente. Bien. Y sobre los temas de prevención de política de cuidado y todo lo que tiene que ver con prevención de violencia en adultos mayores, la segunda semana de agosto, porque la semana que viene, como le decía cuando éramos poquitos a Alejandrina, vamos a trabajar el tema de derechos humanos, y queremos darle un ratito a Alejandrina para que nos cuente su experiencia por el mundo como embajadora nuestra de distintos organismos que fue teniendo.
Así que todos vamos a hablar, como siempre, pero le queremos dar unos minutos para que ella cuente, como le vamos a dar unos minutos a Laura la segunda semana. Lidia, no sé si levantaste la mano o querías toser y yo te... No, yo ahora te doy, Ale. la escuchaba a Laura, ¿no? Y venía a mi memoria esto de cuán significativa es la experiencia desde el lado de los adultos, y una de las cosas que se me venía a la memoria era, por ejemplo, que había una cantidad importante de adultos que nunca habían ido al cine, que no habían ido al teatro, que no habían ido a un museo. Y todo salió, creo que era la época de que salió la película Relatos Salvajes, entonces yo hacía referencia, porque estábamos viendo algún tema puntual, y veía las caras, ¿no? Como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y entonces paré y digo, ¿no la vieron? No, y entonces digo, ahí se me prendió la lamparita y le digo, ¿cuándo fue la última vez que fueron al cine? Y bueno, había gente que nunca había ido al cine. Obviamente que a la otra semana nos fuimos todos al cine. Nos fuimos al cine, nos fuimos al teatro, y un día que yo llegué más temprano, pues íbamos a la feria a una feria que estaban ahí en el predio de la rural, creo que era de ofertas educativas, no me acuerdo bien. Yo llegué temprano para ver cómo era el lugar, cuál era el recorrido, y entonces los veía, y ahí me doy cuenta, esto de lo corporal, ¿no? Me doy cuenta, la producción, ¿no? Se producían porque iban a salir al cine, al teatro, al museo, a la feria. Había una producción que yo, ahí es el primer momento donde lo registro, ¿no? Para ellos era, wow, importantísimo, la verdad que también, ¿no? como experiencia formativa muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ale, ¿vos Muy querías agradable. decir algo? Alejandrina. Sí, como un poco que creo que considero que la educación de adultos no podemos dejar de mencionarla en el marco también de la educación popular, y en este sentido mencionar a Paulo Freire. Mi primer contacto con la educación de adultos tuvo relación con la alfabetización, fundamentalmente alfabetizar a los adultos desde la educación popular, y teniendo en cuenta que se estaba trabajando con adultos que venían de vivir situaciones de posguerra, de haber sido refugiados o repatriados a su lugar de origen. Entonces, yo creo que no podemos caer, digamos, en mirar la educación de adultos solamente desde el sistema educativo y desde la educación formal, sino abrirnos también a pensarla y a mirar esas experiencias que nos pone en el escenario la educación popular, no más. Hermoso, Alejandrina, porque es algo que hablamos con Rosana muchas veces en las clases, que tiene que ver con todo lo que es la formación del adulto, que no pasa por una escuela, ¿no? Todo eso que hacemos que no pasa por una escuela, que es súper enriquecedor también, y que va teniendo como distintos formatos. Y yo estaba leyendo, porque siempre que hacemos una mateada, me gusta leer un rato sobre los temas que vamos a conversar, investigar un poco, y leí algunos números que también me asustaban sobre el tema, porque no hay mucho dato actualizado sobre adultos, sobre la formación, el nivel académico de los adultos, salvo en la ciudad de Buenos Aires, que eran unos datos que compartí hoy con Laura, que está como más trabajado, pero en el resto del país el último dato como oficial que hay es 2001, es muy viejo. Hay uno, hacen no lidia con la cabeza, hay uno más nuevo, pero no es a nivel país, sino sectorizado. Por ejemplo, en el informe que hace CIPEC el año pasado, todavía siguen usando Censo 2001, muchos informes siguen usando Censo 2001, porque es el que tomó como más exhaustivamente el tema, y decía
datos que a uno como que le asustan, ¿no? Y yo leía la cantidad de personas, por ejemplo, entre 3 y 17 años que no tienen ningún tipo, no están accediendo actualmente a ningún tipo de educación, y en las provincias del norte hay un promedio de 22% de población sin ningún tipo de escolaridad en esa edad, lo cual es muy fuerte. Mucho. Si nosotros veíamos, después busqué sobre adultos específicamente, y el censo 2001 dice que las personas entre 25 y 59 años, sin ningún tipo de instrucción o primaria incompleta, por ejemplo en Misiones, ahí te veo, en Misiones 33.8. Es enorme el número ese. Enorme, Enorme, tremendo. enorme. Si nosotros vemos Chaco 33.4, Santiago del Estero 29.8. Después va bajando, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 4.2 en esa edad, en esa franja horaria, en esa franja etaria de 25 a 59. Pero son datos como muy duros de la realidad. Y yo quería preguntarle a Ro o aquí, que no lo veo aquí, que ahora, ahí está. ¿Cómo lo viven ellos en sus provincias y cómo es esto del analfabetismo funcional, como le decimos a veces, y cómo lo pueden trabajar, cómo lo están visibilizando? Con Formosa tenemos casos como fuertes. Ahí está mi amigo de Santiago del Estero que se cortó el pelo y no lo reconocí. Hola Julio, no te reconocí con el corte de pelo. Te estás, volvió a la peluquería parece hoy. Julio es, ¿cuál sería tu cargo específico? ¿Vos sos representante de Santiago del Estero? No, no. O sea, igual Bueno, haces de oficial de... sí. Buen lerdo bebe el agua turbia, dice un refrán. Pido disculpas por ingresar tarde a la Sos reunión, bienvenido pero bueno, siempre. el tema del pelo pasa porque me le estoy escondiendo al COVID, por ahí que paso desapercibido, entonces no me agarra. Y en función al trabajo soy un autodidacta, es el término más acertado. Trabajo desde hace varios años en la Casa de Santiago del Estero, que es la representación oficial de la provincia de Buenos Aires. Integro el área de cultura, soy animador folclórico, trabajo como difusor cultural de la cultura santiagueña. Tengo una biblioteca folclórica itinerante que armamos en escuelas, armamos donde podemos y donde tenemos la oportunidad de trabajar, y desarrollo todo lo que es la articulación de lo que es la cultura desde lo folclórico y vertebrando desde lo criollo, desde la identidad criolla. Y bueno, es un emprendimiento familiar, ya va 3 generaciones, la empezó mi papá, sigo yo, y ahora mi hijo está a cargo de eso. Damos charlas de folclore en las escuelas sobre temas puntuales, el Martín Fierro, la Salamanca, mitos y leyendas. Y bueno, estoy entrando a la rueda. Buenas noches. Bienvenido Julio, a partir de ahora cuando quieras. Le costaba un poco conectarse, pero queríamos tener su voz acá. Ro, no sé, yo te tiré la bola un poco a ver si vos querías comentar sobre el tema. Sé que vos trabajás mucho con la sociedad civil sobre el tema, pero si querés contar un poco. Sí, nosotros trabajamos, o sea, yo desde la CENAF trabajo también con el área con la DINAPAM, que es la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, y tenemos un área específica donde trabajamos también con políticas, programas de alfabetización para adultos, alfabetización digital. Hay un programa que se llama Bien Activos, que es justamente de actividad física para adultos mayores, y también tiene un componente educacional, y por ahí me identificaba con lo que decía la compañera recién, que ellos se arreglan para salir y que bueno, que se ponen re contentos y es como su espacio de salida en la semana y le dan un montón de importancia a esas cosas. Y otra cosa, el problema que nosotros tenemos es que tenemos la zona de frontera, entonces eso es un agravante para el tema de la alfabetización porque tenemos la frontera con Brasil y la frontera con Paraguay. Entonces como que hay una mezcla de idiomas, hay gente de Paraguay que viene a vivir acá, que tiene problemas con la documentación, que se insertan en espacios ilegales, están hacinados, viven en malas condiciones. Acá tenemos un barrio, por ejemplo,
donde los niños no tienen acceso a la educación y es muy difícil trabajar con ellos porque sus padres no saben leer ni escribir, entonces se nota un retraso socioeducativo en los niños. Porque nosotros también trabajamos mucho con el programa de primera infancia, con el plan de primera infancia, que es la construcción o la implementación del Centro de Desarrollo Infantil en muchos lugares acá implementamos y creamos un montón de espacios de desarrollo infantil para niños de 0 a 3 años en edad preescolar. Y era muy difícil que los padres le den la importancia a ese espacio, y obviamente porque ellos no tienen registrada la educación como un espacio, como algo importante para ellos, porque no lo vivieron, entonces como que no le dan la importancia, le mandaban cuando querían a los chicos, o pensaban que era una guardería, iban y los dejaban, y es un espacio de simulación para involucrar a las familias, para también capacitarlos, para que ellos aprendan otras cosas. Y es como una lucha constante hasta que ellos como que entienden la lógica y ahí se van sumando a las actividades, pero es muy difícil. Y también está el tema del embarazo adolescente, que es otro tema muy complejo también, que todo viene de la mano de eso. Y así hay un montón de problemáticas que es muy difícil abordar o tratar de resolver. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el plan ENIA, que es el plan de pensión de embarazo en adolescente. Hace 2 años estamos trabajando muy fuertemente con eso. Y, por ejemplo, íbamos a dar talleres para adolescentes, para adultos, para niños en diferentes contextos, con diferentes focos de trabajo, con diferentes materiales. Y por ahí nos mandaban del Ministerio de Buenos Aires un proyecto o un esquema de taller armado, y teníamos que ir a reproducir eso. Y usted iba al taller y le hablaba de menstruación, y las chicas no sabían lo que era la menstruación al uno. O le decías amamantar y no sabían lo que era amamantar. O sea, era partir básico de lo básico y bajar más. Y nos decían, no, en 3 encuentros tienen que usted terminar, no pueden ir más de 3 veces, pero yo le decía, en 3 veces no puedo ni siquiera explicarle. Todavía en la tercera estoy explicando menstruación. Sí, ese tipo de cosas que, bueno, que después fueron entendiendo, y bueno, uno va adaptando a la realidad, y nosotros inventamos nuestras propias herramientas sobre la marcha también. Súper interesante, Ro, toda tu Es un experiencia. trabajo muy, muy enriquecedor. Y después también me tocó dar clases con adolescentes en una escuela rural en San Pedro, que queda muy lejos de donde yo vivo, que viajaba yo 300 kilómetros una vez a la semana, pero me daba pena dejar, me quedaba muy lejos, o sea, no me justificaba el ingreso, pero era tanta la satisfacción que yo sentía al ir a trabajar con los chicos, porque eran chicos de una escuela rural, que caminaban 7 kilómetros todos los días para ir a la escuela, que si llovía, ellos querían ir igual, nunca faltaban, porque si no se tenía que quedar en su casa, tenía que ir a trabajar, entonces preferían ir a la escuela y no ir a trabajar, entonces era como una cosa, y la escuela era un lugar así de alegría, de encuentro, y era su lugar de encuentro, de formar amigos, un espacio de referencia para todos, y la verdad que esas experiencias te marcan un montón. Sí, sí, sí. Nosotros hicimos en el barrio, ustedes si ven la fundación apadrina un lugar que se llama El Ranchito, y hace unos años juntamos firmas y logramos poner en la escuela primaria una modalidad de la noche para adultos de primaria, porque lo que notábamos era que las mamás no podían leer las recetas y no podían tener ni los mínimos recaudos que le daban los médicos porque no sabían leerlos. Entonces, como mi mamá es la enfermera del barrio, venían todos a pedirle que lea las recetas. Entonces empezamos a juntar firmas hasta que pusieron la escuela de adultos. Y después, como uno de los planes sociales, que no me acuerdo cómo se llama, Rosy, me haces acordar, les pedía obligatoriamente que vayan a la escuela. Jefes y jefas de hogar. ¿Cuál? Jefes y jefas de hogar. ¿Qué, Ro? Plan Familia habrá sido en su época, que yo empecé con eso en el ministerio. Y después Jefes y Jefas, en la última época, que tiene otro nombre, les pedía como única obligación que estudiaran. Entonces, estaba llena el aula. Habían empezado 5 y después eran 30. En el aula se formó un grupo hermoso, pero la experiencia de trabajar con adultos es fuerte, es linda. Silvina. Acá estoy. Hola,
La verdad, de lo que han dicho, me siento identificada totalmente con la experiencia de Lidia. A mí también era un espacio que me faltaba recorrer en la educación, no había estado nunca en SENS y en otros niveles de mi jardín sí, y también mis compañeros me decían, no sabés, cuando vayas a SENS es otra experiencia. Se dio y realmente coincido en todo lo que han dicho. El adulto lo enfoca desde otro espacio. Tengo alumnos desde 18, hasta el año pasado mi alumna más, no me gusta decir, bueno, de mayor edad, digamos, tenía casi 80, María, y muy entusiasmada venía y me mostraba las cosas en el escritorio y me decía, mira, profe, y esto, y cómo hago esto, y cómo hago lo otro, y cada vez, o sea, con más alegría. Es mucha la devolución que uno recibe también como profesor, más allá de lo que da, porque sus logros son desde otro lugar, y uno también siente que de alguna manera, si bien media me llena mucho, o sea, es un espacio en el que yo le he dedicado la mayor parte de mi trabajo, ¿no? De mi experiencia también, es donde tengo mayor experiencia, el adulto lo enfoca desde otro lugar. Yo puedo dar las materias pedagógicas, pero también soy profesora de inglés y ahí doy inglés. Les quería contar con alegría una experiencia de un alumno que siempre se me sentaba en el escritorio, y yo veía que me miraba, y bueno, no te preocupes, no te lo vuelvo a explicar, porque también es eso, cómo uno llega a ellos, ¿no? Y yo en realidad doy el tema, y después voy cada banco por banco, porque les da vergüenza, hay que llegar desde otro lugar, tienen muchas inhibiciones, y yo no voy a poder, y cómo hago. Y bueno, este chico que les cuento, me decía, no, teacher, porque, ¿sabe qué me pasó? Yo 3 veces tuve que dejar el secundario porque no entendía inglés. En cambio, si con usted lo disfruto, se me quedaba así, lo disfruto porque estoy entendiendo. Y bueno, y realmente me demostró, yo tengo todos los segundos como Lidia y tercero. Y en este tiempo que uno no los ve, sinceramente, los de media también lo siento, pero esta gente llega con otra, desde otro lugar. Y dice, uy, ¿cómo van a hacer? Este chico que les cuento, dice, ya está en tercero, me dice, me estoy acordando de todo lo que me daba, entonces busqué por un lado, busqué por el otro, y me pone cartelitos debajo de cada cosa que hace. Con lo cual, también, junto con lo que decía mi compañera por ahí, cada noche, porque mi ciencia hasta las 10:30 de la noche, y más de uno me dice, profe, tengo que tomar el último tren. Bueno, no se preocupe, yo primero pregunto, a ver, ¿quién se tiene que ir antes para que no se quede sin el tema? Y, bueno, y entonces, cada noche, cuando estoy volviendo, son noches, digo, ay, qué esfuerzo, estoy cansada, dentro de un par de horas me tengo que levantar, a las 6 de la mañana. No tendré que dejar, como dijo hoy la compañera, pero es más fuerte que yo. Realmente el SENS es parte de mi vida y no lo puedo dejar, aunque amo media, amo el espacio de la secundaria. Los que no tuvieron la experiencia, acérquense a adultos, porque es mucho la devolución y es muy gratificante ese feedback que se establece. Así que bueno, gracias. Sigamos apoyando a los adultos y sus logros. Gracias, Silvina. Jorge, ¿querías decir algo? Sí. Tenés muteado tu micrófono, Jorge. Ahí. Ahí está, ahora sí. Hola, te disculpas. ¿Cómo se hace para poder integrar adultos mayores con chicos? Por las características, porque tienen características comunes en cuanto al crecimiento. No entiendo la pregunta, Jorge. ¿Cómo hace para integrar adultos mayores en la escuela? ¿En la escuela querés preguntar, Jorge? ¿En cualquier ámbito de institución de enseñanza? Porque en la escuela están separados. Los adultos aprenden por un lado y los que están
en edad, digamos, la edad que está pautada para que aprendan, están por lo general separados. Sandra me hace no con la cabeza, pero no sé si está pensando en la respuesta, más o menos, dice. A ver, Sandra, no sé qué querés decir. Y es un más o menos. A mí me tocó, yo fui durante 20 años profesora en una escuela media del turno noche, ¿no? Y en el 95, cuando ingresé, el 90% de la población que yo tenía en los cursos que dictaba eran adultos. Después, los estudiantes que iban repitiendo en el diurno y que derramaba por sobredad, pasaban a la noche. Entonces tenía en una misma aula personas de 77, 75, 70 años, 60 y chicos de 18. Y lo que está diciendo Jorge fue, al menos a mí, me provocaba como una inflexión, ¿no? Eran aulas súper heterogéneas, con características muy distintas. Yo estuve desde el 95 hasta el 2015 en esa escuela trabajando. Y era una realidad bastante heterogénea y de un desafío constante. Trabajar con dos realidades absolutamente distintas, porque a mí en lo particular el trabajo con adultos, la palabra que lo resume es absolutamente gratificante. Yo salía a las 23:15 plena, feliz. Ahí salía caminando de Palermo y me venía caminando hasta Almagro porque salía feliz, emocionada, porque, como bien lo decía antes Lidia o Norma, la producción de ellos para venir a la escuela, ante cada actividad era una recepción con una sorpresa, como si fueran niños. Cuando una vez se me ocurrió llevarlos al Museo de Ciencias Naturales, había alumnos que nunca habían pisado un museo, y la mayor cantidad de población que tenía en ese momento era personal doméstico, porque era en la zona cerca del Alto Palermo, personal doméstico que les permitían, ellos me decían, me permiten estudiar de noche, habían terminado la primaria, que la habían terminado en 2 o 3 años, y pasaban a hacer su secundario. Y la verdad que fue una de las experiencias cuando tuve que dejarlo, porque ya llegó un momento que tuve que elegir sobre otros desafíos, extraño muchísimo. La educación del adulto para mí era apasionante, pero un poco lo que decía Jorge es esto, ¿no? El sistema, al menos en las medias de noche, en la escuela media de noche, se mezcla, y el adulto derrama ahora hacia los SENS. Lidia, ¿qué querías agregar algo? Gracias, Sandra. Sí, gracias, San. Sí, en línea de lo que venía diciendo Sandra, mi respuesta por ahí a lo que se pregunta Jorge, sí, justamente la heterogeneidad del grupo tiene que ver con esto, ¿no? Que uno se encuentra de repente con esa franja entre los 18 y X. Yo pensaba en algún momento, porque obviamente con todo el ímpetu de la adolescencia, ¿qué hacen los adolescentes? Cosa de adolescentes, ¿sí? Y en cambio los adultos y los adultos mayores y los más adultos eran los que los ponían en casa, ¿no? Nunca delante de los profes, nunca adelante de los profes, pero de alguna forma los traían diciendo como, no sé qué hablaban porque yo no me metía, pero como diciendo, bueno, mira, acá venimos todos a aprender, o sea, si vas a hacer chiquilinadas, acá no, y terminaba sentado el de 77 con el de 18, el de 20 con el de 60, y vos de repente veías que la dinámica, por eso decía lo de lo grupal,
es tan importante. Creo que sí, la sensación es parecida al dar clase en el turno noche con adultos. Uno venía de toda una jornada de laburo. Yo vivo en Pompeya y te quieres al centro a dar clase. Y entonces uno va pateando tacho de basura, mirá la hora que qué sé yo. Igual, Jorge, para que vos, no sé si escuchaste a las chicas, en realidad no hay niños, en el sentido que por ahí vos lo estabas pensando. No hay niños con adultos. ¿Se entiende? Es lo que te decía Sandra, que por ahí tiene gente de 18, de 17. Sí, Sam. Claro, niños no, adolescentes. Pero, digamos, en los últimos años se marcó más la presencia de los adolescentes por sobre los adultos, al menos en las medias nocturnas, ¿sí? Y los adultos fueron derramando más hacia los CENS. Pero es un poco lo que decía Lidia. Me pasaba que los adolescentes que estaban cansados ya de repetir en las diurnas, y iban a la noche y por determinada cantidad de situaciones, ¿no? Por ahí, con una conducta más disruptiva y demás, los adultos con una, a veces con tan solo una mirada. Y a veces también se daba la situación que les daba mucha vergüenza a los adultos participar, por miedo a equivocarse, por miedo a la burla, y después cómo se iba amalgamando el grupo, y cómo se iban ayudando entre ellos, y el enorme trabajo que teníamos los profes, ¿no? En eso. A mí lo que más me llenaba eran los actos, cómo iban participando y las ganas que tenían, y que tienen. Es un mundo apasionante, y siento que la educación tiene una enorme deuda en esto en lo que son los programas educativos, porque están pensados para adolescentes, no están pensados para adultos. Eso es una cuestión personal. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, el año pasado se estaba trabajando en el FINES para eso. Ah, Marcela está hablando. Sí, con respecto a este tema, el año pasado se estaba trabajando, le pedían a los profesores que hicieran programas nuevos con temas, que estaba todo en un debate, pero era como que querían cambiar un poco lo que es los contenidos, los temas de los adultos. Como hoy decía Lidia, hay que darle prioridad a lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces estaban viendo toda una nueva forma de desarrollar los contenidos. Pero no sé qué habrá pasado este año con toda esta situación, pero desde la educación de adultos se estaba trabajando en eso. Lo que pasa es que no hay bibliografía específica, eso es la experiencia del profesor. Yo tengo la suerte de que ya tengo 20 años de trayecto en media, entonces tu experiencia, el conocimiento de bibliografía, la pasión, yo creo, eso siempre insisto a mis hijas y me dicen, bueno, mamá, la pasión por lo que uno hace y el querer llegar al alumno es lo que te va llevando a ver por dónde vamos, ¿no? Es muy importante la primera etapa, la etapa diagnóstica, conocer el grupo, pasa todo esto que dice Sandra, cómo se van acompañando, el adulto que de pronto se tiene que acomodar al adolescente, el adolescente que espera al adulto. Entonces, en ese accionar, bueno, el docente va viendo, empezás con un tema, en mi caso, bueno, me interesa mucho la comprensión, las 4 habilidades, cómo las vas manejando, y así vas llevando al grupo. De alguna manera haces lo mismo con media, pero acá la heterogeneidad te va llevando, pero no hay nada específico, es cierto. Es cierto lo que dice Lidia, que se necesitaría una política específica. Sí, Lidia, se te cortó hoy la transmisión. Sí, es la conexión. Sí. Voy a tener que pagar internet, me parece. Sí. No, yo, en línea con lo que decía Sandra,
Cristina, sí, yo estoy totalmente convencida de que hay una profunda deuda como política educativa para el área de adultos. Que es un placer, que está atravesada por el respeto, el reconocimiento, pero me parece a mí que la deuda en la política pública, por lo menos, que nosotros nos toca acompañar desde la formación de adultos en el nivel formal, lo formal no contempla lo personal y se termina ofreciendo, o sea, en la oferta educativa, el formato que no corresponde a los alumnos que tenemos. Y ahí hay una realidad en esos datos que vos decías, Roxana. La ciudad de Buenos Aires tiene una oferta muy amplia en relación, voy a hablar de lo que conozco, no voy a hablar de lo que no conozco, con respecto a los centros de educación de nivel secundario, los CENS. Hay una amplia oferta, hay muchísimos CENS, pero también hay una realidad, ¿sí?, que no sé si está contemplada en las estadísticas, que hay muchos núcleos duros en los cuerpos docentes, que hacen que se provoque un alto grado de desgranamiento y deserción. Y deserción, sí. Porque claro, porque no se siente que le costó tanto tiempo la asignatura pendiente, que era el secundario, de historias de frustraciones, de repitencia, de no poder acompañar ni a sus hijos ni a sus nietos porque le faltaban las herramientas. Después que llegó a eso y ofrecerle más de lo mismo, 30, 40 o 50 años después, como yo decía, estoy en un CENS grande, donde teníamos aulas superpobladas en primer año, te llegan 4 a tercero. Entonces digo, a ver, como institución, como política pública, ¿qué le estamos ofreciendo que no lo podemos tener? Y ahí sí estoy de acuerdo con esto de la deuda. No puede quedar copada, o mirá que trajo libros, trajo esto, nos llevó al teatro, no puede quedar librado a la arbitrariedad de la buena onda, la buena predisposición de un docente o 10 docentes, porque esa oferta, por ejemplo, que se le da en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no contempla, a ver, pensemos, los CENS nacen atados o la mano de los sindicatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los bancarios, hablo del mío, ¿no? Los bancarios en su momento, como no hacía falta que tengas terminado el secundario, trabajaban en el banco, entonces el gremio bancario crea esa escuela nocturna para que sus empleados terminen el secundario, ¿sí? Así nace la mayoría, para no decir todos, los CENS. Y quedaron en el tiempo, orientación en economía y administración, la parte contable sin apoyatura informática, por ejemplo. Los CENS no recibieron no nada, o sea, entonces ahí es donde yo me enojo. No, o sea, estamos brindando una oferta que ya es desigual desde el vamos. Desde el vamos. He dicho. Se tenía que decir y se dijo, dice Lilia. No, me enoja porque, también en provincia de Buenos Aires, no sé cuáles de ustedes son de provincia de Buenos Aires, hubo un cierre masivo de lugares de formación de adultos en los últimos 2 años, que fue la matanza todos. Acá en Quilmes fue impresionante la cantidad de personas que quedaron fuera de la terminalidad de la escuela secundaria que venían haciendo, y la oferta que le dieron fue trasladarse a otro lugar ya existente
sin tener en cuenta que por ahí uno sale de trabajar y te queda cómodo ir a tal lugar o a tal otro, y hacía 2 años que por ahí te estabas formando en uno de estos lugares y fue fuerte. O sea, Sí, sí, sí. yo creo que hay distintos tipos de... Ojo, Roxana, yo digo, a ver, lo digo de afuera, o sea, la crítica hacia como política educativa, pero también de adentro, ¿sí? Por ello, mi CENS está sobre Reconquista a la misma altura de San Martín, a la misma altura. Hay un CENS con el mismo horario, la misma orientación. Digo, por ahí fue funcional en una época de nuestro país, de nuestra sociedad, que sea orientada en economía de administración. Entonces hay 1, 2 en turismo que obviamente colapsan de matrícula, 1, 2 orientado en informática y colapsan en matrícula. Entonces, digo, es una cuestión externa de política, pero también interna, porque el profe, yo que vengo machacando desde la Ley Nacional de Educación, digo, si no le damos una vuelta a esto, vamos a quedar afuera, vamos a quedar afuera, vamos a quedar afuera, es pensar nuevamente en los perfiles de los estudiantes que tenemos, sino sobre todo los formatos. O sea, yo voy a dar la clase expositiva a las 10 de la noche, y no, sabes que yo me voy, como yo le decía, siempre le digo a mis alumnos adultos, digo, si yo me aburro, nos aburrimos todos. Entonces, digo, me parece que es una deuda del sistema, pero también al interior del sistema. Me voy a desenojar. No, pero también con lo que yo decía de algunos lugares que se cerraron, porque también uno hace análisis, hay una deuda interna y de los formatos, de la manera de dar clases, de la bibliografía, esto decía Silvina, bueno, no hay mucha bibliografía específica, hay que buscarla, no hay mucho método escrito sobre adultos, hay que buscarlos, hay muy pocos autores que escriben sobre cómo enseñarle a un adulto, hay que buscarlo. Pero también hay algunas zonas donde no hay oferta, y esto es un tema también importante. Por ahí no en Ciudad de Buenos Aires, donde por ahí hay una sobreoferta, o en algún momento hubo una sobreoferta, que no digo que esté mal, por ahí sirvió en un momento, por ahí sirve en otro momento, por ahí no, pero estaba leyendo un informe, que después si quieren se los paso, porque es súper enriquecedor, de la provincia de Buenos Aires, que estudiaron 5 barrios populares. Y si uno ve, por ejemplo, hay cuando el analfabetismo en el país no llega a un 2%, en esos barrios estamos en 4.2. Es fuerte, o sea, ellos estudiaron barrios, uno en Tigre, 2 en Quilmes, 1 y 2 en Almirante Brown, que son barrios populares, y el nivel de analfabetismo es muy fuerte, y la oferta cercana para poder hacerlo, para poder concurrir a una escuela primaria de adultos, es escasa. Entonces también hay por dentro, como decía Lidia, cuestiones para mejorar y para cambiar, pero también tiene que haber una política de Estado de saldar una deuda pendiente que tiene que ver con el analfabetismo y con el analfabetismo funcional posteriormente. Estas dos cosas. A veces la gente se acerca, como decía Alejandrina hace un ratito, a ofertas que no sean formales, porque también les atrae más el formato. Y esto es un tema que nos tenemos que replantear como docentes. A veces el formato de lo no formal se desestructura un poco, y entonces parece como una oferta más atractiva, porque si total ellos el título no lo van a usar en el sentido que lo pensamos nosotros como los adolescentes o como para entrar a un trabajo, sino que lo hacen más bien por una cuestión personal, entonces se encuentran formatos que les son más convocantes. Había un autor que se llamaba Hirschman que hablaba del concepto de voz y salida, ¿no? El concepto de cuando uno expone su crítica sobre la escuela y la escuela no puede cambiar, por lo general el hospital público no puede cambiar, o la escuela pública tiene poca capacidad de cambiar por la opinión de la gente, entonces la gente decide irse a un sistema que sí lo escucha o que sí puede llegar a cambiar. Y esto muchas veces se ve con lo no formal. O sea, a veces nuestro público no puede ir a una escuela privada o no puede pagar una escuela privada, es muy bajo el porcentaje en relación con la gente que puede pagar la escuela privada, pero sí por ahí le seduce una oferta como la que tiene el Ministerio de Desarrollo Social
de capacitaciones no formales u otras organizaciones. No sé si alguien quiere decir algo, para no acaparar la palabra. Alejandrina, no sé si estás peinando, querés decir algo. Acá Lidia me pone que amenazaron con el cierre. Sí. ¿Quién pide la palabra? Jorgito de nuevo. Y Lidia tiene problema de conexión. También. Jorge, ¿qué querías decir? Hola, ¿puedes preguntar? Sí. ¿Cómo todo sepa abarcar la mentalidad de un adulto, una persona adulto, una persona, alumno nuevo que quiere aprender ajedrez? ¿Cómo para motivarlo a que aprenda? Según lo que dicen ustedes, ¿cómo todo motivarlo y integrarlo al grupo de chicos? Porque es muy variado el grupo que tengo yo. Hay chicos de 5 años, de 10 y de 60. Chicos de 60 años, le digo yo, porque son... No sé si alguien quiere contestarle a Jorge, así no monopolizo la palabra. En realidad, Jorge, lo que tiene el ajedrez es que es una cuestión que la gente estudia por un deseo de estudiarlo. Es como, en realidad, no sé cómo explicarlo. El adulto aprende, como decía una de las chicas, que no me acuerdo ahora quién lo decía, lo que cree que puede aplicar. En ¿quién habló? A alguien le corté la palabra. Perdón, me pareció que escuchaba a alguien. Escucho voces ya. No sabría darte un consejo para integrar un grupo de 5 años con un grupo de 60. Salvo que la afinidad del juego los una, pero es muy difícil pensar una estrategia que te sirva para uno y para otro. Y además no conozco las reglas del juego, así que no sabría ayudarte en eso. No sé si alguna de las chicas sabe o tiene idea de cómo podría llegar a hacerse, pero en eso no conozco. ¿Alguien Volvemos al tema de, digo, por ahí el punto en el que se une lo que plantea Jorge, que tiene que ver con la heterogeneidad en cuanto a la edad, tiene que ver con dónde vos pones el foco. Si pones el foco en los contenidos, vas a tender a unificar. Ahora, si pones el foco en las habilidades, ahí se... Ser distinto. Ahí te pierdo, Lidia. Cada uno. ¿Cuál es el punto de partida de cada uno? Qué sé yo tomando el ejemplo, conozco el nombre de las piezas y algunos movimientos. ¿Cómo se juega? No. Quizás otro ni siquiera sepa que es una torre, que es un alfil, Entonces, me parece a mí que depende de donde nos paremos, ¿no? Que si nos paramos en el contenido y tendemos a homogeneizar y a unificar. Ahora, si nos paramos en las habilidades, que agotar todas las estrategias. Es lo que nos pasa cuando trabajamos con adultos, y nos tendría que pasar cuando trabajamos con adolescentes. Ahí dice Janina, no sé si los leen en los comentarios al costado, que el papá y mi papá y mi hijo dice juegan al ajedrez y es un placer verlos jugar porque los une al juego. En realidad es diferente en ajedrez como podría ser en baile o en canto o en cosas que no son por ahí tan escolarizadas como las que estamos pensando nosotros. Porque por ahí esas cuestiones que los une más sí, ahora Sandra te doy la palabra. Por ahí en esas cuestiones que los unen otras cosas que no tienen que ver con algo tan pautado, tan escolarizado, tan con niveles y con acreditación, y con tener que aprobar, y con tener que hacer exámenes, y con tener que pasar por distintos estamentos. ¿Qué ibas a decir, Sandri? Un poco eso. Un poco lo que estás planteando. En CABA se ofrece, desde la dirección del adulto, talleres, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que funcionan en las primarias a la noche, ¿no? Y la verdad es que a mí me tocó acompañar a mi papá, que tuvo ganas de aprender folclore. Mi papá tiene 86 años, esto lo hizo hace 10 años,
Y la verdad que era un momento para él que lo esperaba toda la semana, ¿sí? Y un poco en línea a lo que decía Norma, en esto del estudio del idioma, había un programa que funcionaba muy bien, que era Lengua en los Barrios, donde me había anotado para estudiar italiano, y la mayoría de mis compañeros eran adultos. Y la verdad que era maravilloso. Si bien nos tocaba el momento de la acreditación, yo me juntaba a estudiar con ellos y me tenían una paciencia, porque en lo que es la pronunciación soy un desastre, porque me da vergüenza hablar, tengo todo un tema con poder hablar y más en público. Entonces, claro, era maravilloso, porque se sentaban conmigo, me explicaban, Simulás me muy hacían bien, practicar. Sandra. El hablar en ¿Eh? público lo simulás muy bien. Por lo menos, si acá te sentís entre amigos o cómo, perfecto. No, no, en el idioma me No, parece. me ayudó Borri en eso. Y Roxana. Pero bueno, cuando también desde estos programas se los convoca, es maravilloso, porque no solo desde la educación formal, hay un montón de talleres que, bueno, ahora irrumpió la pandemia, pero hasta el año pasado, desde jardinería, oficios. Sí. Eso. Normi. Sí, con respecto a lo que hablaba Jorge con el ajedrez, es un juego de mucho ingenio. Por ejemplo, en España hay talleres en las escuelas para de mayores adultos que lo dan porque agiliza mucho la mente. Mi consuegro, de hecho, que es nada que ver con su profesión, porque él es músico y antropólogo, nada que ver, pero le gusta mucho y sabe muchísimo de ajedrez. De hecho, le estaba enseñando a nuestro nieto de 5 años, a Noah, a jugar al ajedrez. Entonces él le dice, cuando va a mover una pieza, le dice, ¿tú crees que es correcto que hagas eso? Y el nene ahí piensa si va por el camino correcto. Entonces es muy interesante para los mayores adultos que aprendan ajedrez, porque, o sea, las neuronas trabajan, piensan, que eso es lo importante del mayor adulto. Y con respecto a lo que decía recién la compañera que habló, que nunca me acuerdo el nombre, Sandra de italiano, me encanta que se anime, porque cuando nos ponemos a cantar todas las viejas en italiano en el curso, te puedo asegurar que es una fiesta, pero todos cantamos en italiano, es una fiesta, es muy lindo, muy agradable. Laura. Por eso estudiar, la verdad que es maravilloso, y que hagan talleres para las personas mayores. Bueno, ahora con la pandemia por supuesto que no, pero sería interesante en los barrios, en los clubes de jubilados, que de hecho acá, yo por ejemplo estudio en la Casa de la Cultura, y ahí hay muchísimos talleres, muchísimos, idiomas desde inglés, francés, italiano, alemán, portugués, de todo, fotografía, hay un montón de cosas, que uno cuando es mayor y ya tenés todo tu vida más o menos organizada con respecto a la familia, es lo único que te queda. Y lo que a mí por lo menos me da una gran satisfacción, Y los jueves estar Así con que nosotros, Normi. estoy pensando en anotarme para estudiar psicología ahora. Muy bien, Normi. O sea, cuando termine, satisfacción del idioma y los jueves. Acá claro, acá en la Universidad de La Matanza. Nos hacemos y a dar el examen como corresponde. Y los jueves, después les cuento cómo me va. Lauri, vos querías agregar algo, porque te vi que te desmuteaste. Sí, en referencia a lo que decía Jorge, que tener una persona mayor, hoy se te va a complicar obviamente por el tema de la pandemia, pero tener en una mesa con un tablero de ajedrez una persona mayor y un niño, va a ser lo mejor que te pueda pasar. Porque esa relación que se va a fomentar en ese momento, solo va a hacer que puedan aprender el juego que vos le vas a estar enseñando. Porque entre esa conexión siempre va a existir entre ambas partes el respeto mutuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés, la persona mayor va a tener toda la paciencia del mundo para que ese niño aprenda.
porque esa persona mayor tiene un montón de conocimientos. Tal vez no va a ser del ajedrez, pero va a ser de otros, ¿sí? Y el niño, al tener una persona, un adulto enfrente, va a actuar de diferente manera a que con otro chico. Corríjanme si estoy equivocada acá, que tengo muchas docentes, pero las experiencias que hemos tenido de muchas capacitaciones intergeneracionales, de invitar a personas mayores con niños, en donde nosotros hablamos del tema de la violencia, en donde ambos están presentes, vos no sabés lo enriquecedor que es que ese chico levante la mano más de una vez y pueda contar lo que es para él una persona mayor o algún tema en referencia, y automáticamente la persona mayor sale a hablar y sale a aprender en ese mismo instante. Esa conexión va a salir solita. Así que en eso, si tenés alguna duda de cómo trabajarlo, no te preocupes, porque eso se da automáticamente. Sí. La realidad es que va a ser súper enriquecedor a las personas que vos quieras formar. Probá de poder enseñar en algún momento a una persona mayor y a un niño a la vez, y vas a notar la diferencia vos solito. Ahí Andrea ponía que es un aprendizaje de pares. Yo me acuerdo de mi experiencia cuando trabajaba coordinando los equipos en las plazas, que son equipos que trabajan con adultos mayores en las plazas, sí. Y cada día de la semana van a plazas distintas. Me tocó coordinar los equipos de trabajo y había una profesora de ajedrez. Y era una locura que tenían los adultos mayores con ir a las clases de ajedrez. Y después los viajamos a San Luis, a un congreso en realidad era de nuevas tecnologías en San Luis, pero había una parte específica porque había yo soy totalmente, no soy como Laura antitecnología, pero tampoco como Esteban, estoy en el medio más o menos. Entonces, había unas máquinas nuevas y unas aplicaciones nuevas que eran para jugar al ajedrez. Entonces nos habían invitado para que llevemos a nuestros alumnos, que eran todos adultos mayores, a jugar al ajedrez. La verdad, chicos, yo volví muerta, no se cansan nunca. O sea, yo quería dormir y ellos eran las 5 de la mañana y seguían jugando al buraco, al ajedrez, a todos los juegos, y tienen son como, de repente se vuelven como niños y hay que retarlos para que no se arrimen en la orilla de un acantilado, para todas las cosas como los chicos. Ellos se enojan si uno le dice que son como chicos, pero la verdad es que tienen un nivel de energía y de fuerza para todo ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, habían sido 20 horas de micro, yo iba durmiendo y ellos iban felices, cantando, jugando, tirando las cartas. Es un público que es hermoso para cuando hagamos la segunda semana de agosto, ahora la charla sobre adultos mayores. Es un público hermoso, muy sufrido por muchas cosas que muchas deben conocer, y otras Laura escribió su tesis para recibirse. Pero es un tema, el ajedrez y los adultos mayores es un tema, Jorgito, porque podés escribir algo también. Te invitamos a que lo escribas. Se quedó pensando, no sabe si le conviene. ¿Explicás? ¿Explicás cómo No te entendí, Jorgito, porque se cortó la comunicación, no sé si la mía o la tuya. ¿Me explicás lo último que dijiste? Que Que yo decía que en realidad es un tema súper interesante de trabajar cómo los adultos mayores aprenden ajedrez. Sí. Te vamos a invitar a las plazas a ver cómo... ¿Siguen estando ajedrez, Laura? No, hoy las plazas, como no tienen actividades, empezamos a implementar todo lo que es por Zoom. Hoy todas las clases, hasta de gimnasia, de actividades especiales, se dan por Zoom a través de lo que es la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, que es de la ciudad. Así que bueno, todas las personas mayores, muchos que aprendieron a conectarse por Zoom, y hay otra tanda que está aprendiendo a conectarse para poder lograr llegar a los talleres. O sea que también es otro desafío nuevo, al menos que estamos teniendo hoy con el tema de la tecnología. Pero bueno, no es imposible, y la verdad que tiene tiene mucha participación de personas mayores. Perdón, ¿les puedo preguntar cómo se pueden entrar? Porque en el caso de mis papás, bueno, mi mamá es más tecnológica que mi papá, pero lo lleva a papá. Y ya están tan aburridos, no saben. Bueno, es así. Vos lo que pueden seguir la página de la Secretaría por Facebook, ¿sí? Y ahí vos ya tenés
algunas clases que ya están grabadas, que las pueden ir siguiendo por el Facebook directamente, si ellos se relacionan con esa red social, y si quieren ingresar, ahí lo puede seguir y va a tener recetas de cocina, va a tener miles de actividades. De hecho, yo di una charla de derechos para personas mayores también. Hay un montón de actividad. Y si no, ahí mismo te indica, o te lo puedo hacer llegar, no hay problema. Hay un cronograma. Claro, es un formulario donde hay un cronograma, y si ellos, persona mayor, y se inscriben en ese formulario, siempre les van a mandar la invitación. Y ellos van a acceder al que les interese. ¿Secretaría de Integración Social, entonces? Sí. Es Secretaría de Integración Social, y ahí ya pueden ingresar. Perfecto. Gracias, Laura. No, de nada. Pregunta. Sí. ¿Qué es la integración Sí, horizontal Jorge. para ustedes? No En ese entendí. sentido. La integración horizontal entre jóvenes y adultos. ¿Qué es la integración horizontal? ¿Y qué es la integración horizontal? ¿Estás preguntando? Horizontal, sí. No sé a qué hace referencia. Me perdí a qué hace referencia, Jorge. Perdón. Me refiero a la forma de abordar la forma de abordar la enseñanza respecto a lo grande y a los chicos, a partir de un patrón común, que es el contenido. Ahí llego, ahí después lo dejo en ustedes, a ver qué piensan, así saco una conclusión. Pero eso es lo que te decía Lidia hace un ratito, que en realidad vos te podés posicionar sobre los conocimientos previos de las personas y ver si vas a enseñar un día las piezas y sus movimientos, otro día a eso vos te estás refiriendo, porque si no, no te sigo, Jorgito, con la pregunta. Lo que nosotros no podemos hacer, como no sabemos ajedrez, es decirte cómo vos tendrías que dar una clase contemplando los dos grupos etarios tan distintos. Lo que sí te podemos decir es que tenés que focalizar en el contenido sobre lo que vas a dar ese día, que vos mismo me lo explicabas el otro día. Un día lo dedicas al movimiento de una pieza, otro día lo dedicas a otro movimiento de otra pieza. ¿Te acordás lo que conversamos hace unos días por teléfono? Sí. En realidad hay un montón de estrategias de enseñanza donde un montón de quienes están acá han participado, donde hay grupos etarios diferentes. Lo que pasa es que uno se para en el contenido. Y no te puedo enseñar cómo enseñar ajedrez porque no tendría que saber ajedrez. Pero sí, lo importante es que te pares sobre los contenidos, y lo que te decían todos recién es que en realidad en esa diferencia que hay de edad, la gente se va apoyando también y se van acompañando unos a otros. Ah, porque yo quiero mejorar mi calidad de enseñanza, por eso pregunto. No hay mejor que vos, y ya lo único que te gana Adri, que eso ya es preocupante. Vos fíjate que no te estoy ganando Adri, por eso para mí que dejaste esta semana el ajedrez, porque te ganó Adri, pero bueno. Se ríe. No, es súper interesante. A mí me llama... Hola, está Lea hoy con nosotros. Hola, Lea. Hola, Lea. ¿Ves que ahí tenemos un integrante más joven, Jorgito? A mí a veces me llama la atención, y esto lo debe haber visto Fernanda un montón de veces en los temas que trabaja ella, cómo hay zonas en las provincias donde todavía la deuda con saber leer, ¿no? Fer, te debe pasar un montón a vos con el tema de ANSES y la gente que no puede llegar a... ¿qué dice? Y la gente que no puede llegar a completar sus formularios y todo eso es como un tema pendiente todavía. Está bueno, por ahí un día podemos hablar y hacer una lista de todo lo pendiente que tenemos desde lo educativo. La verdad que es un tema eso. Es un tema. Hasta hoy sigue habiendo ese problema. Hola, buenas noches a todos. Hoy estoy que entro y que salgo porque está Leandro con nosotros. Lo que dice Roxana, yo trabajo justamente en un organismo de la Seguridad Social, y ahí todo el tiempo estamos con el asesoramiento a los adultos mayores, y hoy estuve escuchando las experiencias de ustedes, y la verdad que es muy importante que el adulto sepa leer, para empezar, porque me pasó a mí muchas veces
y me puso muy triste en realidad, me sentí muy, muy tocada cuando tuve que atender a veces a adultos mayores que me lo decían de manera avergonzada, de que ellos no sabían leer y que yo les decía, señor, por favor, tiene que firmar acá. Yo pensaba que no veía bien, por ejemplo, y en realidad el problema era que no sabía leer. Y se ponían mal, se ponían muy mal porque le daba mucha vergüenza. Y me pasó también escuchar testimonios de personas que me contaban que a través de lo que es la educación informal, de los programas que se aplicaban en algunos barrios, por así decirlo, ellos estaban estudiando, aprendiendo a leer a través de desarrollo social que accedían a no sé si era como un beneficio a través de las cooperativas y ahí les enseñaban a leer. Y iban y trataban de interpretar lo que uno le decía, pero lo bueno es que me contaban de que ellos estaban haciendo el esfuerzo para entender, y por otro lado, también era una forma de poder tener una apertura a lo que son sus derechos, porque el problema más grave que existe cuando un adulto no entiende, no sabe leer, es que se vuelven muy vulnerables y al azar de cualquier persona, en el caso nuestro siempre teníamos problemas porque se le acercaban los gestores y ellos cuando van al organismo van a tramitar una jubilación o van a hacer una consulta por un crédito, porque también dan créditos en la ANSES, y entonces de repente a mí me pasaba que siempre teníamos que estar preguntando quién era la persona que la acompañaba, si era de su confianza, porque ellos lo llevan, porque van y hacen el trámite y a veces no saben leer o no tienen, digamos, tienen algún problema en la vista o demás y no tienen una persona familiar de confianza y llevan a un tercero que cuando salen del organismo no sabemos con qué problema nos podemos encontrar, de que resulta que cuando fue al banco a cobrar el crédito le sacó toda la plata porque le pidió que por favor le ayude a manejar un cajero automático, el problema que están teniendo ellos con la pandemia ahora, porque ellos están acostumbrados a manejarse en el banco por ventanilla, porque les cuesta demasiado la tecnología y además que hasta en los mismos, los instrumentos que tenemos, desde lo que es en un organismo público, por ejemplo, hay una máquina de autogestión, la letra es pequeña y es monótona, es el mismo color y también son táctiles y ellos no todos entienden o manejan eso y es un problema porque quedan, digamos, al azar de siempre estar vulnerados en sus derechos. O por ejemplo, me pasaba mucho con los pueblos originarios. Era impresionante porque además también está el problema que se trató en la mateada pasada, que es el lenguaje, que no todos hablan castellano, o sea, español, y por ende menos van a saber leer. Y bueno, es muy importante en ese sentido lo que es la educación en el adulto mayor y más si están en una situación de vulnerabilidad alta, como es en el caso que nosotros ahí tenemos de todo, digamos, vemos de todo en el organismo, porque puede ir y jubilarse un gerente de banco, un docente, que tiene sus aportes como cualquier persona, como también va una persona de un barrio que nunca tuvo un acceso a la educación, pero como cumple los requisitos de la ley, que es sin aporte, que es por moratoria, por ejemplo, va y hace su jubilación también. Y eso es impresionante la diferencia que uno ve, digamos, las dos culturas ahí reunidas en un mismo momento. Entonces, no solamente tenemos que estar pensando desde la parte docente en hacer escuelas, sino también en los distintos organismos públicos, qué importante que es que esté una persona preparada solo y exclusivamente para atender al adulto mayor, porque ellos tienen sus ritmos. Eso también es otra cosa que yo pude percibir. Nunca me tocó enseñar,
en la escuela de adultos, yo enseño en un colegio secundario como profesora, pero al trabajar en el organismo sí me di cuenta que uno tiene que tener una paciencia distinta para el trato con ellos. Es muy importante entender que ellos tienen sus tiempos y trabajar desde el lugar de lo que ellos, del tiempo que ellos se toman para interpretar algo. O sea, uno también se tiene que saber poner en el lugar del otro y interesarse de que lo que uno le está transmitiendo, ellos lo puedan aprender, y a veces le tenés que repetir muchas veces lo mismo, porque ya la cuestión de la memoria también es más complicado. Por eso estaba escuchando todas las intervenciones y aprendiendo también con ustedes, porque a nosotros mismos, a mí me pasa en el trabajo que me cuesta, pero bueno, uno va aprendiendo. Lo que sí puedo decir que ellos también tienen su sabiduría y nos enseñan muchas cosas desde su lugar, desde su aprendizaje de la vida, de su experiencia. Eso se nota muchísimo. Bueno, yo por lo menos siempre aprecio eso, porque van a hacer un trámite, pero una hora te hablan de un tema que nada que ver, y después recién te contestan lo que uno le está esperando para terminarle el trámite, pero es importante escucharlos. Creo que esta pandemia nos ayudó a concientizarnos de que a veces es importante parar y saber escuchar, porque fíjense que independientemente de que ahora no estamos viendo, a veces la imagen se borra o se hace más lenta, pero qué importante es poder escucharnos y conectarnos y reflexionar y tener este tiempo para poder hacerlo, porque creo que si todos estuviéramos hoy en nuestras actividades normales, no sé ni si tendríamos tiempo de poder estar hablando acá. Eso es lo que puedo rescatar de los adultos mayores, que es muy bonito, es la enseñanza que ellos te dan de la paciencia y también la sabiduría que cada uno de ellos nos puede entregar en la experiencia de conectarnos con ellos. Gracias, Fer. Esperen que Laura está por decir algo hace una hora y después le doy la palabra a Lidia y a Sandra. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Mira, uno de los consejos que te puedo llegar a dar para trabajar con personas mayores, cuando vos decís esto de explicarles varias veces lo mismo para que lo entiendan, es real, es así, pero nunca le preguntes si entendió lo que le explicaste, porque muchos te van a decir que sí, por vergüenza decirte que no lo entendió. Entonces, es muy valioso que vos se lo repitas una y otra vez de diferentes formas, tratar de mirarlos a la cara para ver realmente si te entendieron o no, empezar a trabajar con esto de la expresión corporal, un poquito, de ponerse siempre, y yo siempre soy bastante redundante en la palabra empatía, pero bueno, me parece que es sumamente importante en cuanto a la persona mayor en estos casos, pero un secreto importante es nunca le preguntes si entendió. Vos repetile varias veces, de diferentes maneras, tratá de que comenzás la frase y que te la termine la persona mayor para ver si comprendió esa segunda parte, que si no te dice nada, repetise la voz. Son pequeños truquitos para que ellos no se sientan de que no pueden aprender, porque en realidad pueden aprenderlo, pero es tanta la vergüenza que tienen de sentir que vos tenés 20 o 30 años menos que ellos y les estás enseñando, y para ellos es muy difícil aceptar esa parte. Me ha pasado muchas veces de ponerme en este lugar y cometer el error más de una vez de entendió, y la realidad es que no, y no me lo va a decir. Entonces, es como empezar a jugar con esto de, bueno, lo volvemos a explicar, a veces nos pasa con nuestros mismos papás, que también tengo papás grandes, y bueno, también se aplica un poco en casa, pero bueno, es un consejito que te puedo dar con la experiencia de trabajar con personas mayores, tal vez. Nada, era solo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada. Sí, es muy importante. A mí me pasa, lo que pasa es que a veces nos ponen tiempos en el organismo y eso es todo un tema, porque sí, atrás hay otra persona que también tiene un turno, que también tiene un tiempo, y bueno, eso era nuestro desafío siempre, todos los días, y entonces, por ejemplo, nosotros habíamos implementado, de además de explicarle, igual
hacerlo otra vez una anotación. Totalmente. Entonces, ellos van a la casa y lo repasan. Lo Eso repasan es- así cuando hablan. Está bueno. Eso es Y súper también importante. puedan consultar con alguien de su confianza porque son muy inocentes. Muy inocentes. Nos pasó que muchos caían estafados con las llamadas bueno, en todo el país fue conocido eso. Que recibían llamadas de que tenían que introducir su CBU y su número de cuenta. Esas cosas son importantes también enseñarles a ellos cuando están estudiando. La importancia de lo que tiene que ver, por ejemplo, con sus gestiones bancarias y también no solamente los trámites, o sea, sí, los trámites ante distintos organismos, pero lo que es su dinero. Porque caían muchos en esos llamados que la hacían de estafa y era muy triste porque ellos no son tan inocentes y quieren tratar, como decís vos, Laura, de desenvolverse solos y a Claro. veces no le consultan ni a los hijos. Y me decía, sí, me dijo que me llamaron de acá y yo le pasé todos mis datos. Y fui y después controlé mi cajero y no tenía ni un peso. Había sido que le habían dado todo hasta el código de la tarjeta, todo. Todo, La verdad. Sí, hay muchos casos. Pero bueno, en otra oportunidad, cuando hablemos en detalle, podemos ahondar en esto, que esto también me ocupo. Pero sí, la realidad es que sí, hay que hacer un trabajo grande de prevención. Lidia, ¿querías decir algo? Que te vi levantar un poco. Y después Andri. Sí, que tiene que ver con, en la línea de lo que venía diciendo Fernanda y que agrega Laura, ¿no? Que se trabaja, o por lo menos se intenta trabajar también de esto desde lo cotidiano, y me parece a mí que también pensarlo en clave del lugar desde donde uno se para, de si uno se para, y ahí volvemos a Freire, ¿no? Si uno se para de yo sé, vos no, ¿sí? Entonces yo te voy a enseñar lo que vos no sabés. Ahí creo que el adulto te da esta oportunidad de decir, mira, yo esto no, sabés que no tengo idea, a mí me ha pasado de que me hayan asesorado, de hecho hoy el técnico de computadora que tengo es egresado de uno de los CENS, porque yo cero computadora, el tema de cuestiones culturales, o sea, específicas de alguna cultura en particular que yo desconocía y que, ahí se habilitaban los espacios para que circule la palabra, o la especificación de algún oficio, ¿no? El mozo, el que trabajaba en el banco, el que trabajaba en determinada empresa, a ver, bueno, ¿qué es eso? Porque no tengo idea. Y esto, habilitar ese espacio para que circule la palabra y contar lo específico que realice. Tenía un alumno, un señor grande, que había hecho la experiencia de cruzar los Andes en el circuito que había hecho San Martín. Y digo, bueno, a mí me interesó muchísimo, lo contó ahí, él egresó, y un día, como seguíamos en contacto, le dije, ¿no te animás a venir a dar una charla a mi escuela, a la escuela de la cual yo soy dire, porque venía al acto de San Martín, y digo, qué mejor que... sí, ¿cómo no? Para mí sería... Y eso hizo, creo que ahí es cuando yo digo siempre, y ahí aprendemos todos, porque escuchar esas experiencias de vida, lo específico del oficio, el cómo se hace, esto no lo sé. Yo aprendí en el CENS, esto, un día se levanta un alumno y saca la foto del pizarrón. Yo lo miro, ¿qué haces? Y no, porque le tengo que pasar la tarea. Ah, claro, no se me había ocurrido. Sacás una foto y se lo pasas. A mí no se me había ocurrido. Entonces, ponerse en el lugar de... mirá que yo no lo sé yo esto, si vos me das una mano, y ahí se retroalimenta esto y aprendemos todo. De acuerdo al lugar donde vos te pares. Si vos te parás en yo sé, vos no, ya partimos mal. Es verdad. Sandri, y sigo insistiendo en lo pendiente, sí.
una política educativa que esté centrada en el adulto, tanto en lo formal como en lo formal, en lo gubernamental como en lo no gubernamental, que respete la singularidad de ese adulto que quiere estudiar, quiere seguir formándose. Y me pregunto, teniendo en cuenta la realidad tan diferente de nuestros diferentes lugares de nuestro país, ¿a quién beneficia que nuestros adultos todavía hoy no sepan leer ni escribir? Bueno, nosotros cuando nos conocimos con María Fernanda y con Quique, y hoy no está Adri para contarlo, nos conocimos básicamente porque había una estafa gigante a personas pensionadas que le cobraban por hacerle los trámites que son totalmente gratuitos, y eran empleados del propio ministerio que cobraban para hacerle los trámites, y que tuvimos que desbaratar una red de venta de trámites, por la cual me llamaron diputados, senadores, me volvieron loca porque Quique es del grupo nuevo, que vino a reemplazar a los que sacamos por vender las pensiones a las personas. Pero hay siempre quien se beneficia del que no sabe leer. Y cuando María Fernanda y yo mandamos 575 expedientes desde las Lomitas hasta Buenos Aires, lo hicimos porque eran 575 expedientes que se habían vendido, que estaban armados todos iguales, que ninguno tenía información real, y que tuvimos que mandarlos a Buenos Aires para ver qué era real de qué no era. Entonces siempre hay alguien que se beneficia cuando el otro no sabe leer. Esto lamentablemente, ahora Sandra te doy la palabra, perdón, pero lo quería contar porque nosotros con Kiki y con Fernanda nos conocimos en esa ocasión, en pensar gente que se beneficiaba de robarle a personas que no tienen para comer, porque estamos hablando de la extrema pobreza, de los lugares más pobres de nuestro país, que son inimaginables para nosotros, donde yo cuento la experiencia y algunos no me creen, pero los chicos me van a avalar en lo que estoy diciendo, donde la gente va con un bollito de plata y dice, esto que tengo acá, ¿me alcanza para comprar esto? Y contás con la buena voluntad del almacenero. Y supermercados enteros, donde la gente le daba la tarjeta de débito al dueño del supermercado y le decía que le vaya descontando lo que iban comprando. Gente que no sabe sobre el uso del dinero, porque, como decía Lidia recién, ¿quién se beneficia cuando alguien no lee? Y mucha gente. Lo que no se benefician es esa familia que no sabe identificar cuánto vale su dinero, esa familia que no sabe leer una receta. Sabemos que el nivel de alfabetismo va de la mano con la desnutrición. Bueno, todas esas cuestiones que nosotros ya sabemos, y que las nutricionistas del ministerio trabajan un montón en enseñarle a la gente cómo comprar comida un poco más saludable con la misma cantidad de plata. Son todas estas cuestiones que son muchas y que son muy dolorosas de verlas. O sea, yo siempre cuento la misma experiencia, estábamos en las Lomitas y yo siempre le pedía al equipo que trabajaba conmigo que vaya un funcionario y después el equipo. Siempre iba un funcionario acompañando al equipo. Y no sé si te acordás, Quique, cuando fue Hugo, que va una persona y le dice, me bajaron el sueldo de la pensión, en ese momento cobraban 4.750 pesos por mes. Y le dice, ¿cómo que le bajaron el sueldo? Sí, cobro 3.000 pesos por mes. ¿Pero cómo cobra 3.000 pesos por mes? A ver, venga, le dice el contador, se sienta. Tenía 80.000 pesos en la cuenta. ¿Qué pasaba? Iba el día que cobraba, sacaba los 3.000 pesos que te permitía el cajero, y no sabía que al otro día podía ir a sacar más dinero. Entonces, durante un montón de tiempo fue ahorrando la diferencia entre esos 4, se ríe Quique porque fue así, esos 4.700 pesos y los 3.000 que podía sacar por día. Ahora, hay claramente quienes se benefician de eso. Nosotros lo tuvimos que correr aparte a la señora y decirle que por favor no le diga al cacique que tenía toda esa plata, porque teníamos miedo que se la saquen, porque había como un fondo común que se hacía en esa comunidad, y después la plata que tenía la gente para trabajar. Entonces le decíamos, bueno, pero tu mamá necesita una cama nueva, un colchón nuevo, fíjate si compras algo que necesitas para que en realidad no le sacaran la plata. Pero eso que para nosotros es tan obvio, que al otro día podés ir a... Claro, me acuerdo aquí que ahí lo que me aclara en el costado. Eso que para nosotros es tan obvio, que al otro día podés ir a retirar plata de nuevo, la verdad es que en esos lugares es un desconocimiento absoluto, y sobre cosas que creo que hay mucho para trabajar, y sobre todo
también con la oferta y la posibilidad de aprender en esos lugares, ¿no? Porque no es lo mismo nosotros que decimos, bueno, o como decía Lidia, bueno, yo trabajo acá y me puedo acercar a tal escuela, o trabajo acá. En muchos lugares no está esa posibilidad. Muchas escuelas están en las zonas urbanas, la gente no se puede trasladar, hay como una falta de trabajo sobre eso y hay claramente quienes se benefician con ese tipo de cosas. Incluso hay lugares del país donde recién el año pasado se empezó a trabajar para bancarizar a la gente porque cobraban sus pensiones a través del correo. O sea, entonces se desbarató una banda que recibía la plata y en vez de darle la plata a la gente de su pensión, lo que hacían era, le daban un porcentaje de la plata, supongamos de los 3.000, 4.600, le daban 1.500, y el resto se los daban en estampitas, porque le decían que no tenían plata. Y después la gente tenía que ir a lo largo del mes cambiando esas estampitas por plata. Entonces, ¿qué hacían los del correo? La timba financiera con la plata de la gente. Y eso no estamos hablando de 1820, estamos hablando de 2018, recién ahora se empezó a bancarizar algunos lugares. Entonces, a ver qué dice María. Sí, lo que sucede es muy triste, Fernanda, como vos lo decís. Entonces, hay como una distancia muy grande y como país tenemos una deuda rependiente, que son estas diferencias gigantes que hay entre adultos que no saben cuánto vale su plata, o sea, que no saben conceptualizar el dinero y poder aplicarlo, y un adulto que tiene todas las posibilidades, como la ciudad de Buenos Aires, donde, por ejemplo, la cantidad de personas que no terminan la escuela secundaria es muy baja en relación al resto del país. Y vos tenés lugares donde vos vas sin ir al resto del país, pero vas a Villa Itatí, Villa Azul, Quilmes, Tigre, donde el 80% de la gente no termina la secundaria. Entonces, esas cuestiones están buenas para trabajarlas, y ni hablar que no hay información exacta sobre esos lugares donde les toca trabajar a Fernanda, a Ro, a Quique, a Lucía, que son lugares más como escondidos en el país y donde la realidad es muy, muy, muy dura. Pero esas anécdotas forman parte de nuestro vínculo, por decirlo de alguna manera, que nos unieron como a pensar y a trabajar. Un montón de cosas que pudimos desarmar y otras que no, que todavía siguen estando, y ellos no me dejan mentir en esto. Bueno, nada, eso. Sandra, me fui de tema, pero no sé si vos querías decir algo sobre lo que hablaban los chicos antes. Sí, lucran con la ignorancia, Fer. Eso totalmente, totalmente. Y un poco en línea a eso, a mí me pasó a lo largo de mi carrera de citar a papás, yo soy profe de escuela media, de citar a papás y papás que eran analfabetos. Entonces, el cuaderno de comunicaciones, muchas veces padres que no aparecían, eran porque, claro, sus hijos no les avisaban, porque nosotros les mandábamos una comunicación por escrito. Claro. Y me tocó estos últimos años, donde formé parte del equipo de conducción de una escuela, donde cuando no respondían los papás, yo los mandaba a citar por cuaderno de comunicados, sino los mandaba a llamar por teléfono, y ahí es donde venían. Entonces me decían que no se habían enterado porque no sabían leer. No. Y en esto muchas veces, y esto es lo maravilloso que quiero traer, donde me decían, a mí ya se me pasó la hora. Entonces, con mi jefa de preceptores y otra profe que era coordinadora de tutores, le decíamos, no, vos podés empezar. Y le dábamos la dirección de una escuela donde podían terminar la primaria, o empezar y terminar la primaria acelerado, y puedo contar con donde más de 10 casos de papás de quienes fueron alumnos de nuestra escuela, del Liceo 10, terminaron su primaria y empezaron a estudiar su secundaria. Hermoso. Porque siempre, yo siempre les manifestaba a mis colegas, y es algo que siempre digo, el lugar que nosotros ocupamos es enorme, porque con que transmitamos a 1, a 2, ya está hecho. Sí. Entonces no me importa que... Sí. Claro, derrama, va más allá. Derrama. Bueno, hoy nos fuimos mucho de la hora, no me maten. Sí. Pero está... Acordate, Ro, Sí, Marce.
cuando muchos adultos venían para anotarse en Adultos 2000 y nos decían que tenían a los hijos en la escuela y que ellos querían terminar la escuela para poder ayudar a sus hijos. Es el caso de lo que nos está diciendo esta compañera, ¿sí? Que muchas veces quieren estar al tanto de lo que trabajan los hijos en la escuela, de lo que van aprendiendo, y entonces, bueno, ellos necesitan ese estudio, necesitan esa alfabetización, necesitan que la gente los ayude para poder integrarse también a lo que es la educación, para poder acompañar a sus hijos. Tal cual, Marcela, a mí me decían, me da vergüenza que mi hijo sepa leer y yo no. Sí, claro. Sí, y por eso quiero empezar, por eso lo quiero hacer. Pero para que suceda todo eso, qué importante que haya una mirada de un directivo como vos, Sandra, que acompañe, ¿sí? Porque lamentablemente en muchas escuelas, tratando de Capital, no está esa contención, ¿sí? Los que trabajamos en distintos niveles es distinto el abordaje, la contención y el acompañamiento. Y esa familia necesita ese acompañamiento, esa solidarización de un adulto que de alguna manera se ponga al lado, ¿sí? Lo hacemos juntos, la mirada que trajo recién Lidia. Qué bueno que nuestra escuela pública tan amada, lo digo en forma personal, empiece a traer esta mirada de contención, de acompañamiento, de solidarización, no del yo puedo y yo lo hice. Entonces, si vos no podés, es tu problema. Cuando desterremos eso, la realidad se va a ir componiendo de a poquito con ese aporte, ese pequeño aporte. Una sonrisa, ¿sí? Una sonrisa, una palmadita en la espalda. Una palmadita, una palabra de aliento. Totalmente. Ahí con Ro tenemos una colega que cursó en nuestro curso, que la primera vez que entró al Zoom nuestro de la clase llegó tarde. Entonces, ¿te acordás, Ro? Se ríe por eso. Entonces dice, como vos me miraste y me sonreíste en la pantalla, aunque yo había llegado tarde, me quedé. Y todos los cursos de que me anotaba en el ministerio no los terminaba. Dice, y este lo terminé. Era todo un logro porque se anotaban muchas capacitaciones nuestras del ministerio y no las terminaba. Por esto que a veces uno se hace solo, ¿no? No entro porque estoy llegando tarde, no voy a poder, no. Y eso de vos podés, que Marcela lo hace, Marcela es una excelente tutora de adultos, ella no lo va a decir, así que lo puedo decir yo. Gracias. Una madre para todos, porque todos le escriben a su WhatsApp a cualquier hora, le piden ayuda, ella los contiene. La verdad es que es un placer verla trabajar. A todos muchas gracias, se los hizo muy tarde hoy, fue un placer escucharlos. Pero estuvo muy bueno, muy lindo. Muy lindo, por eso me iba a ir. A vos, Jorge, por estar siempre. A todos, Andrea, hoy Yani y Caro estuvieron recalladas, hablamos mucho, Lucía también estuviste callada, Quique casi no te escuché la voz, te leí nomás. La verdad que como siempre, un placer estar con todos ustedes y nos vemos el jueves que viene. Ojalá puedan sumarse y no nos abandone internet ni nada de eso. Laura, ¿querías decir algo? Nada, chicos, fue genial el compartir este espacio, así que nada, besos a todos. Vuelvan, Julio, volvé, que hoy fue tu primera charla, vuelvan todos, Lucía, sos siempre bienvenida, y todos los demás ya lo saben, por eso los escribo. Gracias, que tengan muy buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches, cuídense, una charla hermosa. Gracias. Lucía, Chao. cualquier cosa, pedirle a Quique mi teléfono, si te puedo mandar los links directamente. Besos a todos, gracias. Bueno.